Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy es martes, día de vernos aquí en Facebook y para mí es un gusto poder saludarles. Hoy es martes, hoy es día del Señor, como todos los días son días del Señor y aquí estamos ya listos para esta transmisión de martes, poder conversar con todos ustedes, poder darles una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de confianza en Dios y esperar que las cosas hoy, en este día, y el resto de tu vida sean mejores. Definitivamente, a veces tenemos situaciones o circunstancias que parece no terminar. Parece que viene una y otra y esto no termina. Y decimos, ya, ¿hasta cuándo? ¿O cuándo para esto? ¿O cuándo termina esto? ¿O cuándo va a mejorar esto? Y a veces creemos que las circunstancias son determinantes para nuestro estado de ánimo. Incluso muchas veces nuestro estado de ánimo depende de nuestras circunstancias, de cómo nos haya ido en el día, es como nuestro estado de ánimo está, de cuántas cosas resolvimos, de cuántas buenas noticias recibiste, de cuántas circunstancias has podido superar. Y entonces se va convirtiendo así como una pequeña bola de nieve que va en descenso y cada vez va aumentando, hasta que nuestro estado de ánimo puede estar determinado incluso por aquello eh, que nos sucede cotidianamente, aquello que nos pasa cotidianamente, que incluso perdemos hasta la esperanza de que las cosas puedan mejorar, perdemos la confianza en Dios de que algo bueno pueda pasar, de que las cosas puedan mejorar en nuestras vidas y creemos definitivamente que a veces no pasará, no sucederá ese cambio, esa buena noticia, esa circunstancia mejor, ese estado de salud mejor. Creemos que no es posible que pase porque todo indica o todo parece indicar que no va a pasar. Las noticias malas generalmente son las que agobian nuestra alma, las noticias buenas tienen que ser muchísimas, una tras otra y continuamente para levantar nuestro estado de ánimo en muchas ocasiones porque las pequeñas cosas que nos acontecen no son suficientes, las buenas cosas que nos acontecen no son suficientes. Y enfrentamos cada día batallas, luchas, necesidades, dificultades, circunstancias que tenemos que ir superando y a veces se vuelve interminable. Pero precisamente de eso se tratan estas conversaciones, de poder cambiar nuestros paradigmas, poder cambiar nuestra manera de pensar, esos moldes en los que nos ajustamos cotidianamente, esos moldes que traemos sembrados y forjados ya a lo largo de los años. Nuestra propia experiencia personal nos ha ido estableciendo esos paradigmas, esos filtros en nuestra manera de pensar, que nos hace revisar todo lo que acontece y va determinando si incluso podemos tener la confianza, la fe, si podemos creer en Dios. De verdad, hay mucha gente con la que he podido platicar y cuando pregunto o les pregunto por qué no crees en Dios, qué es lo que te hace no creer en Dios o buscar a Dios. Y cuando tú vas escuchando, porque si te tomas un poco de tiempo para escuchar a aquellos que no creen en Dios, te darás cuenta que realmente am, no hay una evidencia o no hay una certeza en su corazón del por qué no creen. Suponen, imaginan, concluyen, han ido estableciendo paradigmas, han ido estableciendo formas de pensar, pensamientos, propias conclusiones en sus ideas o en sus cabezas acerca del por qué no creen en Dios, pero no hay una certeza, incluso creo que tienen muy poca fe para poder sostener o mantener la certeza de lo que ellos dicen, las razones por las que no creen en Dios. Y son, creo, en la gran mayoría de los casos con quienes he hablado, no puedo decir que todo el mundo, pero con quienes he hablado, creo que la gran convicción que les da el no creer en Dios o la razón que les da la convicción de no creer en Dios es una mala experiencia con Dios, una oración no contestada, una petición que creen que no fue contestada, una petición a Dios, la maldad de alguien que les afectó y que ellos oraron a Dios pidiéndole a Dios que esa maldad parara, que ese daño parara y no paró y siguieron con su vida, la pérdida de un ser querido, eh, una situación económica, un desánimo, pero en realidad
la mala experiencia o las malas experiencias de la vida fueron construyendo esos paradigmas que les llevan a la conclusión de que Dios no existe, o de que no hay Dios, o que no hay necesidad de creer en ese Dios, que la fe es un asunto de mitología, que creer en Dios es un asunto mitológico, que creer en Dios no es algo para gente inteligente, y además se aferran o se apegan a las ideas de hombres de ciencia o hombres que se dicen de ciencia que han asegurado que Dios no existe, pero sin evidencias, solamente lo han dicho, que en su parecer, que en sus ideas, que en sus paradigmas no cabe la idea de un Dios que es sobrenatural y que es todopoderoso y que no pueden ellos concebir la idea de que exista tal ser. Entonces, sin argumentos, solamente, o sin muchos argumentos, solamente con ideas o con suposiciones o supuestos acerca de la no existencia de Dios y forjando paradigmas a lo largo de su historia por sus circunstancias, van creando la idea de no creer en Dios. Ahora, existe otro problema también, existe otra circunstancia, que hay quienes creen en Dios, pero a su manera. Es decir, yo creo que hay un Dios, creo que Dios existe, pero me voy a apegar o me voy a acercar a la religión que me convenga acercarme para que ese Dios no me demande a mí algo, no me exija a mí algo, no me pida a mí algo, pero yo sí pueda pedirle a Él. O sea, algo donde yo los términos de mi creencia o los términos de mis convicciones estén determinados a mi manera o como yo quiero que sean las reglas de mi religión o las reglas de mi convicción y voy buscando o me voy acercando a creencias que me ayuden o me favorezcan en lo que yo espero que sea o como yo espero que sea Dios. Entonces, pues se vuelven a formar paradigmas, se vuelven a formar ideas que se sostienen a través de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras formas de acercarnos a Dios, la forma en cómo le buscamos, la forma en cómo pedimos a Dios, y preferimos tener un Dios a modo, un Dios que se ajuste a nuestras necesidades y no nosotros ajustarnos a Él. Entre menos nos exija este Dios el que buscamos, será más cómodo para nosotros. Y si tiene exigencias, que yo pueda resolver esas exigencias pagando una cuota, no sé, haciendo ciertas cosas, cumpliendo con ciertas actividades que me permitan a mí cumplir con ese Dios. Y entonces nos acercamos a una religión que convenga a mis intereses o que convenga a mis paradigmas, a mi manera de concebir a este Dios. Y todavía existen también quienes, a pesar de que creemos genuinamente en Dios y buscamos a Dios de todo corazón y entendemos los principios del conocimiento que nos da la palabra de Dios para conocer a este Dios verdadero y al Dios que nos sostiene en todo el universo, aun cuando tenemos esa intención genuina de buscarle y acercarnos a Él y querer buscarle a Él, entonces resulta que de pronto o equivocadamente caemos en ciertas actitudes o cierto conformismo, cierto, no quiero decirlo así, bueno, lo diré como lo concebí y para este mensaje, esta hipocresía espiritual en la que vivimos acomodados o acomodándonos a como nosotros nos conviene, ajustándonos a las cosas que queremos que pasen o queremos que sucedan y cómo quisiéramos que fuera Dios respecto a la relación que pudiéramos tener con Él. Así es que todos, de alguna manera, vamos haciendo estos paradigmas, estos moldes, estos filtros en nuestras ideas o en nuestras convicciones que vamos ajustando conforme vamos aprendiendo a vivir esta vida y a superar nuestras adversidades para que mejore nuestra situación sin que tengamos claro o sepamos con claridad hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer o cómo deberíamos de vivir. Porque si no tenemos la certeza de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, cuál es la instrucción de Dios para nuestras vidas, si no lo tenemos claro, vamos a tomar de todos los lados posibles, vamos a tratar de tomar de todos los lados posibles, de las religiones posibles, de nuestro pasado que pudiéramos tener presente en nuestros recuerdos y en nuestras memorias, y hacer estos moldes, hacer estos paradigmas para seguir filtrando todo aquello que Dios trae a nosotros para nosotros analizar qué conviene, qué no conviene, qué resulta, qué no resulta, qué me parece a mí que debería de ser o cómo me parece a mí que debería de ser lo que Dios está haciendo
con mi vida. Así es que busquemos esta noche tratemos esta noche de romper, de destruir, de deshacernos de estos paradigmas que en lugar de ayudarnos a acercarnos a Dios, impiden incluso que tengamos fe para que nuestras vidas puedan mejorar. Genuinamente tratamos de buscar a Dios. Muchos de nosotros, de ustedes que nos escuchan y que comparten estos videos y que nos siguen y dejan sus likes y sus comentarios, gracias por eso. Pero muchos de ustedes y yo incluso creo que buscamos genuinamente a Dios, queremos escuchar quién es Dios, queremos aprender de Él y de alguna manera ir conociendo más acerca de Dios para que nuestras vidas se vayan ajustando al plan, al propósito, al diseño divino de lo que Dios quiere y Dios espera de nosotros. Si rompemos nuestros paradigmas y buscamos transformar nuestra manera de pensar, estoy seguro y creo con todo mi corazón que podríamos experimentar una vida más plena. Mi cuenta de Twitter, que me encuentran como @axamacedo, mi cuenta de Twitter la uso más para cuestiones políticas, no para cuestiones espirituales. Pero en la descripción de mi perfil puse algo que creo con todo mi corazón, que tiene que ver precisamente con conocer y comprender lo que dice la palabra de Dios. Si pudiéramos comprender y conocer la palabra de Dios, podríamos entender la condición humana y poderla transformar. Si nosotros nos acercamos a Dios y queremos de Dios y queremos que Dios nos ayude, tiene que haber un rompimiento en todos nuestros esquemas, en todos nuestros paradigmas viejos que se han venido acumulando a base de la experiencia personal, buena o mala, pero que nos han ido dando esta forma de pensar. Hoy somos lo que pensamos. Lo que tú estás viviendo hoy es resultado de la manera en cómo tú piensas. Lo que tú estás experimentando hoy, las cosas que estás decidiendo hoy, son resultado de lo que de cómo tú piensas. Y tú piensas, o la manera de pensar que ahora tienes, es resultado de lo que has vivido a lo largo de los años. Hoy vamos a actuar, vamos a reaccionar, vamos a decidir, vamos a hacer las cosas que nuestros paradigmas nos permitan. Si nuestros paradigmas o en nuestra manera de pensar tenemos miedo a subirnos a un avión, jamás nos vamos a subir a un avión porque tenemos miedo, porque alguna vez oímos en nuestra infancia o vimos en alguna película que los aviones se caen y se estrellan y, y, y la gente muere en un accidente de avión y pensamos, no, no, yo nunca voy a subir porque los aviones se caen, imagínate. Y resulta que los viajes en avión son mucho menos peligrosos que un viaje en automóvil. Hay menos accidentes de aviones que de automóviles y hay menos, aunque oigas en las noticias, es que se cayó un avión acá y se cayó otro avión por acá y lo oyes en las noticias que está sucediendo en todo el mundo, aún así, cuando eso sucede, y que no estoy diciendo que no pase, pero aún así cuando sucede, es menos peligroso que viajar en auto. Y todos los días viajamos en auto y en autobús y en transporte público y nos estamos moviendo de aquí para allá. Pero nuestro paradigma, si nuestro paradigma, ese filtro, esa manera de pensar, ese molde que tenemos ya en nuestra cabeza, nos dice que volar es peligroso, que subirte a un avión es peligroso, no te vas a querer subir a un avión nunca hasta que rompas con ese paradigma y te hagas a la idea de que sí, que existe esa posibilidad de que se caiga el avión, pero también existe la posibilidad de que me caiga en el baño y me lastime, y como ir en el auto y me lastime, o viajar en bicicleta y me lastime, o sea, ir en la calle caminando y un accidente puede pasar. Existen esas posibilidades. Y sin embargo, lo que construimos a base de nuestras experiencias buenas y malas es la manera en cómo pensamos. Entonces, hoy somos el resultado, hoy, ahora, en este mismo momento, lo que tú estás pensando y lo que puedas decidir acerca de tu vida es resultado de lo que has venido construyendo a base de tu experiencia pasada y has ido formando esos moldes en tu cabeza que te permiten tomar una decisión o que te permiten actuar en base a esa forma de pensar. Incluso para acercarnos a Dios, para buscar a Dios, tienen que ver nuestros paradigmas. Nuestra manera de pensar, estamos acostumbrados a ciertas cosas, tenemos ciertas tradiciones, tenemos ciertas maneras de concebir las cosas que nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer algo nuevo cada día o algo diferente en nuestras vidas o que nos podemos acercar a Él de manera sencilla. Creemos que incluso algunas veces tenemos la convicción en nuestro corazón, aun cuando seamos creyentes, aun cuando busquemos a Dios, creemos que Dios está lejano, porque nosotros somos pecadores, porque
porque nosotros somos malos, porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces Dios pinta su raya y dice: yo no quiero saber nada de ustedes, bola de pecadores, y se aparta. Y entonces creemos que es un Dios lejano, creemos que es un Dios que está lejos de nosotros. Pero la Biblia, si tú lees la Biblia, te darás cuenta que Dios siempre ha estado interesado en acercarse a nosotros y buscar una comunión y una relación con la humanidad. Y después nos hacemos otros paradigmas. Dentro de la misma fe, dentro de las mismas creencias, empezamos a hacer moldes que tiene que ser de cierta forma. Tenemos ciertos conocimientos que se tienen que convertir en reglas dentro de nuestras vidas, o reglas para filtrar todo aquello que viene externo hacia nosotros, para poder decidir si eso es de Dios o no es de Dios. Y batallamos, tenemos una batalla constante, y puedes verlo en las redes sociales, cómo se generan las discusiones, cómo se producen los dilemas, cómo se producen las enseñanzas, y cómo caemos en esa batalla de paradigmas. Ni siquiera es una batalla doctrinal, ya no es una batalla de ideologías, es una batalla de paradigmas, es una batalla donde mi manera de pensar no concibe lo que tú estás diciendo, no acepta lo que tú estás diciendo, y entonces rechazo directamente, no porque tenga la razón o porque tenga los argumentos o los fundamentos escriturales, sino porque mis propios paradigmas me dicen: no, no pasa, esto no es así, no puede ser así y no va a ser así, por lo tanto no es de Dios. Y batallamos. Entonces, creas o no creas en Dios, tienes paradigmas en tu cabeza. Ahora, ¿qué hacemos con los que están equivocados? Y me gustaría ir un poquito a la palabra de Dios para ir dándole forma a esto que quiero compartir contigo esta noche. Por lo pronto agradezco que estés aquí, a los que van pasando. Recuerden, si nos dejas tu like, si nos dejas tus comentarios y nos dejas o compartes el video, ayudamos a que el algoritmo de Facebook no nos limite y podamos llegar a más gente. Gracias por su compañía, a todos los que van pasando por aquí y nos dejan un comentario y nos dejan su like, sus mensajes. Ya veo por aquí algunos. Nos dice la pastora Ceci: buenas noches, bienvenidos a Manto Nuevo, Dios bendiga su vida. Gracias, pastora Ceci, Dios le bendiga, te amo. Gracias, amor. Y por aquí también nos deja un like la pastora Ceci. Karina Velasco: Karina, Dios te bendiga. También anda por aquí Sandra Galicia. Sandra, gracias por dejar tu like. Flor de María Mesa Páez: Flor, un abrazo bien fuerte, amiga, Dios te bendiga. Claudia Barragán: gracias, prima, Dios te bendiga. Jonathan García: gracias, Jonathan, Dios te bendiga. Irma Astudillo: Dios te bendiga, Irma, gracias por dejar su like. De repente tarda en actualizarse un poquito la plataforma, pero gracias, dice Irma. Buenas noches, bendiciones, pastora. César López: gracias, Dios te bendiga, dice saludos, César. Gracias, César, Dios te bendiga. Un abrazo bien grande, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, pues gracias a todos. Entonces vamos a ir entrando a la palabra del Señor. Ya son temas que hemos hablado antes, cosas que hemos dicho antes. Por aquí nos saluda Vero Huerta. Gracias, Vero, gracias por acompañarnos esta noche también. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Si alguien no mencioné, lo saludo en un momento más, pero si alguien no saludé, le ofrezco una disculpa. Recuerden que de repente aquí la transmisión no nos permite ver a todos, pero gracias a los que nos acompañan, los que nos dejan su like, aquellos que entran, dejan su like y se van y luego regresan. Gracias también a los que ven después el video. Ahorita estamos en vivo. Hoy es martes 21 de febrero de 2023. Ya estamos a las 9:48 de la noche y estamos en vivo. Si tú lo ves posteriormente, gracias también por dejar tu comentario. Igual yo veo los comentarios que se escriben posteriores a la transmisión en vivo, y veo sus peticiones de oración y preguntas y lo que nos hagan llegar. Todo gracias, de verdad, estamos al pendiente de la comunicación que podamos tener con todos ustedes. Gracias y les bendecimos. Y a quienes comparten el video, también muchas gracias. Bien, bueno, vamos al punto. Lo hemos hablado antes en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo le escribe a los romanos. Curiosamente, la iglesia en Roma, la iglesia de los cristianos en Roma, no era una iglesia que Pablo había forjado de sus raíces o de sus bases. Era una iglesia que había ido formándose a través de los hermanos que viajaban, que iban y venían, que recorrían las regiones, porque Roma era pues la capital del mundo en aquel entonces, y todo circundaba, todo circundaba alrededor de Roma.
y entonces sucedían las cosas, los comercios, la cultura, la ciencia, todo acontecía, el gobierno acontecía por Roma. Y para los cristianos que habían conocido el Evangelio en Jerusalén, algunos de ellos en Pentecostés, de repente regresan a sus lugares de origen y gran parte de los que habían viajado se habían establecido en Roma o se eran de Roma originalmente. Así es que se quedaron ahí y la iglesia se empezó a congregar antes de que Pablo, eh, dicen los historiadores, incluso antes de que Pablo fuera cristiano. Entonces ya existían cristianos en Roma, pero Pablo le inquieta la forma en cómo los cristianos en Roma están viviendo y muchas de las cosas que se generaban como dudas o inquietudes en el corazón de los romanos por causa de las tradiciones que ellos estaban acostumbrados a vivir y por lo que habían experimentado en el Evangelio de Cristo. Además, la doctrina de nuestro Señor Jesús y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo venían a revolucionar la conducta y el comportamiento que los mismos romanos o judíos o cristianos que vivían en Roma, practicaban. Entonces ellos eran confrontados con la palabra, con la fe, con la esperanza, con el amor, con el perdón, con la gracia, con la misericordia, con la gratitud, todas las cuestiones que el mismo Señor Jesucristo había enseñado y que los apóstoles habían transmitido por medio de la palabra, por medio de la predicación y la oración de los hermanos. Resulta que generaba cierto conflicto existencial entre los cristianos romanos o los cristianos que estaban radicando en Roma, porque no todos eran romanos, algunos eran de otras nacionalidades, pero estaban radicando en Roma y empezaban a congregarse y entonces encontraban un cierto conflicto en su manera de pensar y entre saber que lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así es que Pablo, al mirar esta inquietud en su corazón y mirar la forma en cómo estaban viendo los cristianos que estaban en Roma, y además empieza la persecución, empiezan los señalamientos, los cristianos son vistos como enemigos del gobierno romano, del imperio romano, son vistos como enemigos de todas las religiones establecidas y de todos los dioses que estaban en Roma, que estaba invadido de dioses y de altares y de tradiciones. Así es que los cristianos empezaron a hacer una diferencia. Algo estaba pasando entre los cristianos que eran diferentes a todos los demás. No hacían lo mismo, no actuaban igual, estaban siendo transformados por el poder de la palabra en sus vidas y entonces pues se volvían enemigos. Así es que eran señalados y juzgados por la manera de vivir. Pero eso generaba también en los cristianos de aquel entonces, generaba esa ambigüedad entre decidir ser muy cristiano, perdón por la expresión, no es correcto decirlo, o eres cristiano o no lo eres, pero quiero exagerar un poquito. Permítanme exagerar un poco. O eras muy cristiano o eras menos cristiano. Entonces, había como esa tendencia a ser más cristiano o no ser tan cristiano. Sí creo en las cosas de Cristo, quiero esa salvación por gracia, quiero esas bendiciones de Dios, pero no quiero la conducta o el comportamiento o la vida en santidad o aquella separación del mundo. Yo quiero estar con el mundo y pero quiero estar con Cristo también. Me gustan las cosas del mundo, me gusta lo que el mundo hace. Te estoy hablando de hace 2000 años en Roma, pero quiero ahora también la salvación. Entonces esa lucha interna, Pablo se da cuenta y Pablo escribe una de las cartas que tienen el camino del cristiano desde el principio hasta el final, hasta el arrebatamiento. Entonces tú puedes ir leyendo la carta a los romanos y te puedes ir encontrando cómo Pablo va explicando y desmenuzando la conducta y el comportamiento que los cristianos deberían de tener y cómo va sucediendo esta transformación de no ser cristiano a convertirte en un discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios. Y entre todas las cosas que explica el apóstol Pablo en la carta a los romanos, una de las cosas en las que hace hincapié y las que sobresalen en toda la carta es esta renovación, esta transformación que debe de existir en un cristiano. Es decir, si eres cristiano, debería de haber una transformación. Si eres hijo de Dios, si has decidido seguir a Cristo, debería de haber una transformación en nuestras vidas, donde dejamos las cosas viejas que vivíamos antes y empezamos a vivir una nueva vida de fe, pero siempre el apóstol Pablo haciendo énfasis, siempre bajo la gracia. Es decir, no en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de nuestro Señor Jesús, que es la que nos salva y nos transforma para ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos.
Así es que puedes leer toda la carta a los romanos, te recomiendo que lo hagas, te recomiendo que busques la lectura de la carta a los romanos y que tengas tiempo para meditar en lo que el apóstol Pablo dice. Nosotros empezamos unos devocionales de la carta a los romanos, nos quedamos por ahí de la mitad, lo estamos retomando y continuaremos con la carta a los romanos. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo habla de todo, habla de la gracia, habla del favor de Dios, de la salvación, del amor inagotable de Dios, de la misericordia de Dios, etc. Pero si en algo hace énfasis el apóstol Pablo es en que sí hay una diferencia entre ser hijo de Dios y no serlo, que sí hay una diferencia entre convertirse a Cristo y no convertirse. Y esa diferencia se nota en nuestra forma de vivir. Así es que el apóstol Pablo, en el capítulo 12 a los Romanos, habla de una parte esencial en la vida del creyente, en la vida de aquellos que deciden creer en Jesús y seguirle, y buscar a Jesús. Y una de las cosas que deberíamos de considerar nosotros como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, es precisamente las palabras de Pablo en el capítulo 12. Y quiero leerte el versículo tan solo, no todo el capítulo, pero tan solo como dar pie a esto que te quiero decir esta noche, cómo romper estos paradigmas en nuestra cabeza, esta manera de pensar equivocada. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De entrada, este primer verso es un desafío, es una llamada de atención para todos los cristianos que estaban en Roma, para recordarles que volverse a Cristo no era un asunto de cambiar de vestiduras, no era un asunto de solamente cambiarte el nombre. Ahora, antes yo era Axa, el pagano, ahora soy Axa, el cristiano. No, era algo más profundo, algo que se tenía que notar en la vida de los cristianos de aquel entonces, que tenía que ser visible ante los ojos de los demás. Es decir, el comportamiento de los cristianos tenía que reflejarse para que los demás se dieran cuenta que sí había una diferencia. Ahora, considere esto de entrada, porque el tener un comportamiento que se note te hacía vulnerable porque eran los cristianos los que estaban siendo perseguidos. Pablo les está diciendo, tienen que notarse que ustedes son cristianos, que tus cuerpos, que tu manera de vivir, que tu manera de actuar, que las cosas que haces cotidianamente reflejen una santidad, reflejen que eres de Dios, reflejen que eres hijo de Dios para que seas agradable delante de Dios. Ahora, serás agradable delante de Dios, pero los que no son tus amigos, los que no son tus aliados, se van a dar cuenta que eres cristiano y entonces serás parte de esos cristianos perseguidos. El tamaño de las palabras de Pablo es un desafío a poder enfrentar al mundo que los estaba persiguiendo en ese momento, pero que les está dando las instrucciones Pablo para que se refleje sus vidas y ellos siempre recuerden y tengan presente que a quien tienen que agradar, es a Dios. Y su comportamiento tendría que ser algo agradable para Dios. Por eso le dice, este sacrificio, es decir, te van a perseguir, vas a ser visible, te van a descubrir que eres cristiano, se van a dar cuenta que eres diferente. Bueno, pues este sacrificio que tú haces cotidianamente de manera consciente, racional, dice Pablo, este sacrificio es lo que a Dios le agrada. Dios quiere que tú seas consciente en tu comportamiento que estás siendo diferente. El mundo no se va a agradar cuando eres diferente. La gente no le gusta lo que es diferente. Por eso existe el racismo, por eso existe el clasismo, por eso existe el sectarismo, por eso existe la xenofobia, por eso existen tantos problemas sociales, porque a la gente, a los grupos sociales, no les gusta lo que es diferente. Y entonces tenemos problemas porque, ahora, no estoy diciendo que lo diferente siempre sea correcto, que lo diferente siempre sea bueno. Lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo en aquel entonces le va a decir, ustedes tienen que mostrar que son diferentes y este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es vuestro culto racional. Es decir, es la manera en cómo ustedes adoran a Dios conscientemente. Así es que el cambio en nuestras vidas como cristianos o el cambiar como cristianos implica algo de nuestro razonamiento, de nuestro intelecto, de nuestra manera de pensar. Nosotros como pensamos se refleja en cómo actuamos. Podemos ser de una manera en la iglesia
y mostrar espiritualidad en la iglesia, estar en la reunión y adorar y levantar las manos y sentir la presencia de Dios y sentir que somos llenos del Espíritu Santo, pero cotidianamente no lo somos. Es decir, tratamos muy bien a los hermanos en la iglesia, pero tratas con la punta del pie a tu esposo o a tu esposa en tu casa, o a tus hijos, o a tus clientes en tu negocio, o a tus compañeros de trabajo. Y tenemos esa ambigüedad o esa doble cara que muchos llaman hipocresía, porque estamos tratando de mostrar algo que no somos realmente. Estamos tratando de mostrar una espiritualidad dentro de la iglesia que no está en nuestro corazón, que no tenemos en nuestra condición de vivir cotidianamente, sino que buscamos momentos para mostrar esa espiritualidad. Entonces el apóstol Pablo dice, no, es algo cotidiano, es algo que tienes que hacer todos los días, es algo que haces conscientemente, no lo haces solamente para quedar bien, no lo haces para simular o para aparentar cierta espiritualidad, sino que vives de una manera que tu vida refleje aquello que crees. Si tú crees en Dios y ofreces a Dios un sacrificio y ofreces a Dios una honra y un honor y una alabanza por medio de tu vida, de manera cotidiana y de manera consciente, entonces será algo agradable para Dios. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis en esto porque muchos nos preocupamos o muchos cristianos se preocupan, es que no estoy haciendo lo suficiente, es que no estoy siendo lo suficientemente cristiano, es que el pastor ya me descubrió que soy cristiano el domingo, pero el resto de la semana soy bien mala onda, o que el domingo soy bien espiritual, pero el resto de la semana pues ando de fiesta, ando de juerga, ando de pachanga, entonces el pastor ya me descubrió y eso me pesa porque no puedo, entonces mejor me alejo, no quiero ser hipócrita. Error, terrible error. Recordemos que el cambio y la transformación, el volvernos nuevas criaturas delante de Dios, dejar las cosas viejas en el pasado, es un efecto de transformación donde el poder de Dios, donde la gracia y el favor de Dios, donde la palabra de Dios, todo lo que implica Dios en tu vida va a estar obrando para que seas verdaderamente transformado y tu vida refleje esto de lo que estoy hablando. Muchas veces tratamos de esforzarnos, tratando de romper estos paradigmas, tratando de romper esta manera de pensar, para no ser este tipo de hipócritas espirituales que queremos ser espirituales delante de Dios, delante de la iglesia, delante del pastor. Queremos ser muy espirituales, pero en lo secreto, aparte, en casa, lejos de donde no nos ven, ahí no somos espirituales, ahí no, nos olvidamos incluso de que somos cristianos. Eh, y entonces batallamos porque no podemos ser esos seres espirituales que dice el apóstol Pablo que deberíamos de ser. Y tenemos miedo a ser desechados o rechazados por Dios por ser hipócritas. Así es que es importante que tengas claro que la convicción y la certeza de esta transformación actúa por medio de la fe primero y después actúa en nuestras vidas de manera visible por esa transformación que sucede. Ok, no es magia. Quiero aclarar esto porque muchos cristianos esperan que una vez que oraron a Dios y que le pidieron a Dios perdón por todos sus pecados y que le dijeron a Dios, Señor, líbrame de todo mal, ya no quiero ser igual, renuévame, cámbiame, lávame, etcétera, etcétera, y le hacemos esa oración a Dios, creemos que como por arte de magia, ¡pum!, al otro día somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, así es que todo lo que éramos en el pasado ya se quedó en el pasado, ya todos somos nuevos. Déjeme decirle algo. Y este es parte de este paréntesis que estoy haciendo en esta conversación esta noche. Cuando yo me convertí a Cristo, una de las cosas que el Señor me quitó radicalmente de la noche a la mañana fue el consumo de drogas. El alcohol, el tabaco, las mentiras, el vandalismo, todo lo demás fue paulatino. Pero lo que sí fue radical fue el consumo de drogas. Yo consumía drogas, y de la noche a la mañana, así como sin saber, sin podértelo explicar cómo, dejé de consumirlas. Ya no las necesitaba, mi cuerpo estaba intoxicado, mi cuerpo estaba dañado por el consumo de drogas, y de la noche a la mañana, ¡pum!, se cortó, se acabó. El alcoholismo también, el tabaquismo también.
pero después el tabaquismo quiso hacer de las suyas y regresar. Y el alcoholismo también quiso hacer de las suyas y regresar. Pero las drogas no, las drogas jamás se me ocurrió volver a consumirlas. Entonces me di cuenta que algunas de las cosas que Dios hace de manera sobrenatural es arrancar de raíz y sacarlo de tu vida. Pero algunas cosas nosotros no queremos que se vayan y queremos que se queden. Y son parte de esos paradigmas que están sembrados en nuestra cabeza que nos hacen creer o nos hacen pensar que no podemos vivir sin eso. Pensar que yo no puedo vivir sin decir mentiras, pensar que yo no puedo vivir sin tomar alcohol, pensar que yo no puedo vivir sin ser infiel o yo no puedo vivir siendo fiel a una sola mujer y tengo que tener muchas mujeres para ser feliz. Pensar que yo no puedo ser honesto en mi trabajo, que aquí en México el que no tranza no avanza, y cosas que traemos grabadas en nuestra cabeza que creemos que no podemos o pensamos que no podemos cambiar en nosotros y nos cuesta mucho trabajo dejar. Ojo, no es que Dios no te lo pueda quitar, no es que Dios no te lo quiera quitar. Alguna vez algunos cristianos me preguntaron, estábamos en una reunión de varios cristianos y estos cristianos me preguntaron, pastor, pero ¿por qué Dios no nos quita la atracción por el pecado? ¿Por qué Dios no nos quita el deseo de pecar? ¿Por qué si ya venimos a Cristo, ya nos arrepentimos de nuestros pecados, por qué nuestro corazón sigue volviendo al pecado? Hay muchas razones que podríamos explicar largo y abundantemente, pero solamente quiero mencionar en este caso dos. En esta ocasión solo quiero mencionarte dos. Dos razones que yo entiendo por las cuales el pecado no se va. Una, porque estamos en medio de un mundo de pecado. Este mundo está infestado del pecado y el pecado lo ves en todos lados. Hoy más que nunca lo puedes ver en la televisión, lo puedes ver oír en la radio, en los comerciales, está en cada esquina de la colonia donde vives. Puedes ver la maldad rodeándote, hablándote a los oídos constantemente, entrando por tus ojos permanentemente, haciéndote que creas que tu estándar de valores se deteriore y entonces llames a las cosas buenas, las llames malas y a las malas las llames buenas y empezamos a cambiar nuestros estándares y nuestra manera de concebir la vida y empezamos a ser flexibles, a negociar con este mundo porque queremos algunas cosas de este mundo, algunas cosas las rechazamos. De repente los cristianos nos actualizamos o nos modernizamos y pensamos que hay que estar más a la orden, más en contacto con estas circunstancias y entonces empieza a haber un choque en nuestra existencia. Entonces una de las razones por las que nos cuesta trabajo dejar el pecado es porque estamos rodeados por el pecado. Y sin embargo Jesús dijo, Señor, no te pido que los apartes de este mundo, pero sí te pido que los libres del mal. Así es que podemos estar en este mundo, pero no somos de este mundo. Y esa es la lucha constante. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Tienen que ser visibles. Tiene que notarse que eres diferente. Tienes que dar evidencia de que eres distinto. Tu vida tiene que reflejar aquello que crees. Y que si lo que crees es certero y es firme en tu corazón, entonces será un sacrificio para Dios. Un sacrificio vivo. No tienes que morir, pero será un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa es la manera en cómo tú deberías de pensar. Entonces tenemos esta invasión del mundo cotidianamente. No estoy justificándome diciendo, ay, es que el mundo pastor, el mundo es muy pesado. No, no, no. Estamos llamados a estar en este mundo y ser la luz de este mundo. Este mundo está sentado en tinieblas y nosotros tendríamos que reflejar la luz de Cristo. Así es que, sin excepción, cada uno de nosotros seremos invadidos, afectados, tentados, llamados a este mundo para participar de las cosas de este mundo. Cada uno de nosotros decidirá. El apóstol Juan lo decía ya, que no fuésemos que no fuésemos vencidos por los deseos de la carne, por los deseos de la gloria, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice el apóstol Juan, estas cosas son del mundo y no deberíamos de ser parte de eso. Así es que tenemos una lucha constante con el mundo. Y la otra es porque somos tercos, porque tenemos una condición de terquedad en el corazón a causa del pecado
que nos hace doblegarnos ante nuestras propias convicciones. Es decir, perdón, hace que nuestras convicciones, lo dije al revés, hace que nuestras convicciones se dobleguen ante nuestra terquedad. Aunque tu corazón te diga no, tu espíritu te diga no, el mismo Dios con sus ángeles celestiales y una legión de ángeles te estén hablando desde el cielo, no lo hagas, somos tercos. Y la naturaleza en nuestro corazón nos dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo puedo hacerlo. ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me gobierna a mí? Yo me mando y yo hago lo que yo quiero y se me dé la gana y voy a hacer como se me dé la gana. Y tomamos decisiones equivocadas. Entonces esa terquedad es esto que te estoy hablando. Estos paradigmas que nos hacen tomar decisiones equivocadas. Entonces tenemos que derribarlos. Entonces, regresando al punto de Romanos capítulo 12, en el versículo 2, el apóstol Pablo completa la idea del versículo 1. El 2 no es distinto o no es una idea diferente a lo que está diciendo en el versículo 1. El 2 es una complementación de lo que dice en el versículo 1. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, lo que te decía. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El engaño de este mundo es que nos hace creer, uno de los engaños, no es el único, pero uno de los engaños que este mundo ejerce contra los cristianos es creer que la voluntad de Dios no es perfecta. Es hacernos creer que Dios ya se tardó, que Dios está equivocado, que Dios no quiere bendecirnos, que Dios quiere castigarnos. Y esas ideas que pum, golpe tras golpe, experiencia tras experiencia, se repiten, porque cuando te va mal, cuando te salen mal las cosas, cuando te enfermas, cuando no te alcanza el dinero, cuando las cosas se te complican, lo primero que piensan, otra vez Dios me está castigando. Otra vez Dios me está maltratando. Otra vez Dios ya no le gustó cómo yo viví o cómo lo que yo hice y entonces esto me está pasando porque Dios no me quiere, porque Dios no me ama, porque no soy el favorito de Dios, porque el Señor ya no me mira a los ojos o porque el Señor ya no me escucha. Y empezamos a, a construir nuevos paradigmas en base a nuestra propia experiencia espiritual o nuestra propia experiencia con Dios de lo que creemos que Dios está haciendo. Pero no es porque Dios lo haga o Dios te lo haya confirmado o Dios te haya hablado o ese coro de ángeles que te rodea te haya dicho, de eso te pasa por tonto o eso te pasa por pecador y empiezas o te empiezan a suceder un montón de cosas. No, simplemente es nuestra propia este propio bombardeo del mundo que dice, Dios no te escucha, Dios no te quiere bendecir, Dios ya se alejó de ti. Pídele al pastor que ore por ti porque Dios no te va a oír a ti porque eres pecador y entonces no ores tú, no eres digno de orar, mejor pídele al pastor que ore o pídele a la pastora que ore porque tú no puedes orar, eres un pecador perverso que Dios no va a escuchar. Esos paradigmas son los que constantemente vamos construyendo por causa de las malas experiencias o las malas circunstancias que nos acontecen y las cosas que vamos viviendo cotidianamente que nos hacen creer que Dios está lejos. Y entonces como creemos que Dios está lejos, nos vamos conformando, nos vamos amoldando, vamos tomando la forma que el mundo nos dice que deberíamos de tener. Es decir, nuestra manera de pensar no es lo que dice la Biblia, nuestra manera de pensar es lo que dice el mundo. Todas las religiones hablan de lo mismo. Castigo, Dios te va a castigar. Infierno, Dios te va a mandar al infierno. Dios no te responde, Dios no responde a los pecadores. Y entonces se van construyendo paradigmas, se van construyendo ideas, se van construyendo moldes en nuestra cabeza que no nos ayudan. Por eso el apóstol Pablo dice, no te amoldes, no te conformes, no tomes la forma que este mundo, que este siglo te está ofreciendo. Si fuéramos del siglo del apóstol Pablo y estuviéramos oyendo a Pablo decir lo que está diciendo, entonces escucharíamos a Pablo decirnos, no seas como los romanos, no seas como los gentiles, no seas como los idólatras, no seas como los fornicarios, no seas como los pedófilos, no seas como los sofílicos, no seas como esto, no seas como lo otro, los ladrones, los mentirosos. No te amoldes. Ese sistema corrupto, ese sistema caído, no es el sistema al que perteneces. Y si tú te amoldas a este sistema, vas a pensar como ese sistema. Y por lo tanto, como lo dije al principio de esta conversación, seremos lo que pensamos. Actuaremos conforme a lo que pensamos. Nuestras palabras, lo que salga de nuestra boca, lo que salga de lo que hagamos con nuestras acciones, perdón, será el reflejo de la manera de pensar.
Cuando dice la palabra del Señor, y hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, no solamente se refiere al músculo que bombea sangre a todo tu cuerpo, que es lo que está ahí, que es lo que te hace hablar. Se refiere también acerca de tu interior, a todo lo que es tu interior. Del corazón se refiere al centro de tu existencia, donde está el centro de tu espíritu, el centro de tu alma, donde están tus pensamientos, donde están tus sentimientos, y por eso hablamos muchas cosas que salen de nuestro interior que no deberían de salir, que Dios dice, no quiero que hables de esa manera, o no quiero que expreses de esa forma, o no quiero que digas eso, porque no debería de estar en tu interior, no porque sea pecado solamente, sino porque ya no deberías de pensar de esa forma, ya no deberías de tener esos sentimientos, ya no tendrías que guardarle odio y rencor a aquella persona que te hizo tanto daño, o a aquella persona que te traicionó, o a aquella persona que te abandonó, ya no deberías de guardar eso, entonces ya no deberías de tenerlo ahí. Por lo tanto, si todavía lo tienes ahí, todavía va a salir por tu boca, todavía tus acciones van a corresponder a ese sentimiento. Vas a reflejar lo que sientes. Nosotros le llamamos traumas. Es que cuando ves a alguien haciendo un berrinche, es que trae un montón de traumas. O que alguien llora por cualquier cosa, es que trae un montón de traumas. Bueno, llámale trauma si quieres. Llámale paradigma si quieres. Llámale recuerdos si quieres. Pero eso que hay en nuestro corazón, eso que está en nuestro interior, tomó una forma. ¿Cuál es la forma que tomó? ¿La de este siglo? ¿La de este mundo? ¿La que nuestra sociedad nos dice que tiene que ser? Veía una conversación de unos jóvenes, un video, jóvenes entre 30 a 35 años, solteros, hombres, empresarios, empleados, diferentes oficios y profesiones. Y el entrevistador le decía, bueno, ¿y por qué no te has casado? Y este joven decía, es que sí es difícil conquistar a una mujer. Ya no es fácil poder encontrar una mujer que se deje conquistar, que acepte que el hombre puede ser el líder, el guía, el que ayuda, el que provee. Ahora las mujeres quieren ser independientes, quieren ser emprendedoras, quieren ser gobernadas por sí mismas. Entonces es difícil establecer una relación con una mujer así. Prefiero estar solo, no tengo prisa ya por casarme. Quizás me case a los 40, quizás me case a los 45, cuando ya tenga un patrimonio, tenga una vida hecha y pueda encontrar una mujer que me ame por quien soy. Cuando yo oía eso dije, wow, qué raro. Ahora, no estoy diciendo que todos los jóvenes piensen de esa manera, pero gran parte de los jóvenes piensan de esa forma. Ahora, si tú le preguntas a una chica si se quiere casar a los 45, te va a decir que no. Ya no le parece una edad este, para esperar. Pero sin embargo, lo que decían estos chavos, en parte tienen razón. ¿De dónde surgió esta idea? ¿De dónde surgió esta manera de pensar? De este mundo. Este siglo ha establecido ideas, ideologías, pensamientos en las que nos quieren ajustar y han tratado de amoldar a nuestras sociedades y nuestras vidas a su estilo, a su moda, a su modo, a su modismo, a su forma de gobernar este mundo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En aquel entonces eran otras ideas, otros pensamientos, pero era lo mismo. Ahora son otras ideas, otros pensamientos, pero igual el daño es el mismo. Así es que el apóstol Pablo dice, no te amoldes a este siglo, no tengas estos paradigmas, no tengas estos filtros en tu cabeza. Y dice el apóstol Pablo que tienes que hacer. Dice, sino transfórmate. Transfórmate de una manera. Amoldarse. No sé si llegaron a ver la película de Transformers, esta película de ciencia ficción, donde unos robots alienígenas llegan a la Tierra y toman forma de vehículos de la Tierra. Pero esa no es su forma natural. Se amoldan a eso, toman esas formas. Y lo que sorprendía, o bueno, en mi tiempo, cuando era pequeñito y veía estas caricaturas, era emocionante ver cómo una forma terrenal, una forma de este mundo, que era un vehículo, podría transformarse en un robot con muchas armas y con muchos elementos y con muchas cosas que podía ser diferente. Bueno, eso es transformar, cambiar de forma. Entonces, transformar es tener otra forma, no la que tenías. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice,
no te amoldes, es decir, no tomes la forma de este mundo, sino transfórmate, es decir, toma la forma diferente a la que este mundo te ofrece. Y dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La manera en cómo piensas, la manera en cómo concibes las cosas, tiene que ser transformada por medio de una renovación. La renovación es hacer nuevo algo. Nosotros nos acostumbramos a nuestra manera de pensar, nos amoldamos a este mundo porque es más fácil para nosotros tomar esta forma. Ok, tengo que seguir avanzando. Así es que, eh, y luego el apóstol Pablo termina en el versículo 2 diciendo, para que puedas comprobar, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las batallas más fuertes que tenemos los cristianos, aquellos que hemos decidido creer en Dios, una de las batallas más fuertes que tenemos es creer que la voluntad de Dios para conmigo está bien. Confiar completamente en Dios, aceptando que su voluntad en mi vida es mejor que cualquier plan que yo pudiera tener. Aceptar que lo que Dios puede pensar para mí, mi estado de ánimo, mi estado financiero, mi estado de salud, mi condición en mi matrimonio, mi situación en mi familia, el respeto y el honor que pudiera yo recibir, es mucho mejor lo que Dios tiene planeado para mí que incluso lo que yo pueda planear. Y la manera en cómo yo lo pueda buscar o conseguir. Lo que Dios tiene para mí es mucho mejor. Lo que Dios ha planeado para mí es mucho mejor que lo que yo me puedo imaginar. Pero nos desesperamos, creemos que no es así, creemos que Dios se equivoca, creemos que Dios ya se tardó, creemos que Dios no me está escuchando, creemos que Dios no me quiere bendecir, algo hice mal, seguramente traigo herencias generacionales, maldiciones generacionales que me están afectando y por eso no soy bendecido, o por eso no estoy siendo prosperado, o por eso sigo enfermo, porque Dios no me quiere escuchar, o porque Dios no me quiere responder, o porque Dios no pone atención en mi vida. O porque incluso he escuchado decir a algunos, porque Dios está muy ocupado como para poner atención en este inútil siervo que Él tiene. La verdad es que esos son moldes, esos son paradigmas, esa es la forma en cómo hemos creído que así funciona Dios. Porque si tú vas a una oficina pública, una oficina del gobierno, tienes que hacer fila y esperar tu turno. Porque si tú quieres prosperar, tienes que esforzarte o haber sido hijo de un heredero, perdón, hijo de un millonario y heredar su riqueza. Si eres gente de humilde condición, nunca vas a salir de pobre. Son esquemas de este mundo, son moldes de este mundo. Si quieres sanar, tienes que ir con el mejor médico, tomar el medicamento más caro, hacerte los estudios más costosos para poder descubrir qué enfermedad tienes, como si fuera la única forma en que Dios pudiera obrar en tu vida o fuera la única manera en la que Dios pudiera responder a tu necesidad. Esos son moldes de este mundo, esa es la manera que este mundo piensa y creemos que esa es la única forma en la que Dios puede obrar. Pero Dios nos sorprende siempre y nos dice, hey, no te amoldes a lo que dice este mundo. Comprueba la voluntad de Dios, comprueba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es que creo que hay tres cosas que podemos hacer y con esto voy a ir terminando ya para despedirnos esta noche. Creo que hay tres cosas que podemos hacer para renovar nuestro entendimiento, para poder ser transformados en la manera en cómo pensamos, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es que toma nota, si te gusta tomar nota, saca tu pluma, tu libreta y empieza a anotar estas tres cosas que deberíamos de hacer para renovarnos, para hacer nuestros moldes o nuestros paradigmas, renovarlos. Y tienes que hacerlo constantemente, no porque ya lo hiciste una vez. Ya, mire, uno de los problemas de los cristianos es que nos conformamos con nuestras experiencias espirituales pasadas. Es, no, es que yo cuando me convertí, no, hombre, sentí la gloria de Dios y se abrió el cielo y una luz del cielo que me bajaba, ángeles subían y venían, como le pasó a Jacob, que veía las puertas del cielo y abierto, se convirtió aquello en un Betel, era un Peniel, era un momento glorioso y estábamos ahí y nos emocionamos. Pero ahora
años llevas de convertir? No, yo ya tengo 25 años de convertir. Y en aquel entonces, hombre, fue un mover, fue algo extraordinario. ¿Y ahora? ¿Tus experiencias nuevas? Y esa transformación permanente, no, nos conformamos y nos quedamos con esas buenas experiencias pasadas, nos quedamos y vivimos de esas viejas experiencias. No estoy diciendo que no las recuerdes y que no le des gloria a Dios por ellas, por supuesto, pero deberíamos de tener más. Deberíamos de tener, diario vivimos, diario respiramos. No sé si les pasa, pero van al trabajo y llegan del trabajo y le cuentan a su familia, hoy, ¿qué creen? Hoy me pasó esto y mi compañero hizo esto y mi jefe hizo esto y sucedió esto en el transporte y le cuentas todas las experiencias que tuviste durante el día. Y con Dios, y tus nuevas experiencias con Dios, y lo que te sucedió con Dios hoy, lo que experimentaste con Dios hoy, lo que Dios te habló, cómo oraste, qué le pediste a Dios, cómo recibiste una respuesta, cómo Dios te dio testimonio, cuál fue la tranquilidad que Dios compartió contigo en este día. Y solamente vivimos aquel momento glorioso del día que te convertiste, cuando los cielos se abrieron y casi se abrió también el mar rojo otra vez. Y, y ya, y dejamos de tener nuevas experiencias, porque nos amoldamos a este mundo, porque creemos que eso fue suficiente y ya. No, tienes que tener una experiencia constante, tienes que comprobar que la voluntad de Dios para contigo, para con tu familia, para con tus hijos y los hijos de tus hijos es buena, es agradable y es perfecta. No vivir con la incertidumbre de cómo me va a ir o qué me va a pasar y qué voy a comer mañana y cómo va a ser. No, deja que Dios se manifieste en tu vida de manera gloriosa. Yo he querido hacer un recuento de todas las cosas sobrenaturales y de manera que se ha convertido en experiencias espirituales para que mi fe se mantenga activa. He querido hacer un recuento, pero a veces son tantas que digo, no, es que no las recuerdo todas. Y a veces no me alcanza, cuando apenas estoy haciendo un recuento, ya tengo una experiencia nueva, ya tengo una palabra nueva, y tengo un momento nuevo con Dios, tengo una revelación nueva de Dios, y digo, no, es que esto sigue, no puedo detener a mirar solamente las cosas del pasado. Sí, de repente cuando estoy testificando, cuando estoy predicando, cuando la prédica requiere de recordar algo que Dios hizo en mi vida, pues lo recuerdo y lo comento, pero anhelo que cada día sea algo nuevo y no quedarme conforme con lo que pasó en el pasado. Así es que tenemos que hacerlo constantemente. Y si estos tres consejos te pueden servir para renovar tu fe, para mantener encendida tu fe, para moverte espiritualmente en el Señor y comprobar la buena voluntad de Dios y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hermano, hermana, yo espero que estos tres consejos te puedan servir. ¿Ok? Y para eso vamos a ver un ejemplo claro de esto. Pero en lo que tú buscas, el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Déjame saludar a quienes nos dejaron un saludo por aquí. Vero nos dice, Vero, ya habíamos saludado a Vero Huerta. Verito, Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo, perdón. Buenas noches. Alfonso, saludos, pastor. Alfonso, saludos a ti, a la familia, a Ian, a todos. Gracias, Dios les bendiga. Pastor Saúl Lemus dice, bendiciones, pastor. Dios te bendiga siempre. Es edificante la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo dimos en una serie de domingo en la iglesia. Sí, gracias, Pastor Saúl Lemus. Perdón, creo que ya no anda por aquí, pero le mando un fuerte abrazo. Sé que nos escuchará posteriormente, terminará de escuchar esta transmisión, pero gracias, Pastor Saúl. Sí creo que es uno de los libros más edificantes para el cuerpo de Cristo y creo que aquellos que empiezan en el Señor deberían de leer la carta a los romanos. La hermana Teresa, Olga, la hermana Olga nos dice, saludos a todos, Dios les bendiga. Hermana Olguita, Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte. Dios es bueno y Dios nos ama. Así es que gracias a todos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 16 y tengo que irme más rápido porque ya se me acabó el tiempo, pero quiero compartir esto con ustedes. Dice versículo 1 al 6 para empezar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, creo que lo primero que tenemos, bueno, no te lo voy a dar en orden de importancia, pero una de las cosas, de estas tres cosas que tenemos que hacer para renovarnos, es precisamente lo que Jesús le dice entre líneas a Nicodemo. Cambia las tradiciones. Cambia tus tradiciones, las costumbres. Lo que tienes por costumbre, cámbialo. Si tienes por costumbre levantarte en la mañana y lavarte los dientes y ponerte el zapato, el calcetín derecho y luego el izquierdo y luego el pantalón y luego la blusa, la playera y te peinas y te lavas la cara, lo que sea, el orden que hagas, estoy jugando con esto, pero en el orden que lo hagas, cambia la rutina. Un día, cambia la rutina. Un día, si te bañas todos los días, un día no te bañes. Ay, pastor, pero qué cochino, qué asquerosidad, qué puerco. No, no lo hagas, solo por romper la costumbre. Si te vas a sentar a comer y tienes la costumbre de ponerle sal a la comida, porque hay gente que todavía no la prueba, todavía no prueba la comida, y está el salero, tiene un salero en la mesa, y todavía no prueba la comida, ya agarraron el salero y ya le están poniendo sal a la comida sin probarla. Un día no lo hagas, un día no le pongas sal. Pastor, pero no me gusta la comida simple, cómetela simple. Estábamos platicando con mi esposa, ella escuchó a un predicador, un pastor, que este pastor decía que tuvo una experiencia espiritual. Él fue a Israel, tuvo una experiencia, no te voy a contar toda la historia, pero tuvo una experiencia espiritual en Israel y un rabino, un hombre en Israel le decía que los judíos se están preparando para el final de los tiempos, para el final del mundo. Pero la iglesia cristiana no se está preparando para el final de los tiempos. Y le decía a este hermano, contaba este pastor este testimonio de cómo los cristianos no estamos preparados para lo que viene. Y de verdad, no lo estamos. No estamos preparados en caso de que eh, se acabe o se extingue la energía eléctrica. No sabemos qué vamos a hacer. Nos vamos a desesperar, nos vamos a preocupar, nos vamos a angustiar, pero no lo vamos a resolver. Vamos a esperar que pase un milagro como para que caiga un rayo y alimente toda la energía eléctrica del país para que volvamos a tener energía eléctrica. No sabemos cómo purificar agua, no sabemos cómo cultivar hortalizas, cómo cuidar animales. Hermanos, hermanas, no sabemos, no estamos preparados para el final de los tiempos. No sabemos qué va a suceder y cómo va a suceder. Y estamos creyendo que todo va a ser milagroso. Hay cosas que no van a suceder de manera milagrosa. Y tenemos que estar listos. Recuerda las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. El Señor dijo, había 10 vírgenes y 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Y las 5 prudentes se prepararon para las bodas con su esposo, con su prometido, y llenaron sus vasijas de aceite. Las otras imprudentes no se prepararon y las 10 se durmieron. Cuando despertaron las 10, las 5 prudentes fueron las que permanecieron con luz, con lámparas encendidas hasta la venida del esposo. Mientras que las otras 5 imprudentes no pudieron porque se les acabó el aceite. Y habla precisamente esa parábola de estar preparados, de estar listos. Hablamos espiritualmente, dice, hermano, llénate del aceite del Señor. Sí, pero también habla de ser prudentes, de prepararnos. Y no nos preparamos. Entonces, estamos acostumbrados a que las cosas pasen nada más porque tienen que pasar. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, eh, tienes, tienes que cambiar, Nicodemo, tu manera de concebir las cosas en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. No son iguales que en este mundo. Y tienes que cambiar aquí arriba tus paradigmas. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestras tradiciones, cambiar la manera de hacer las cosas.
Tenemos un lugar específico para sentarnos a la mesa. Es decir, este es mi lugar y aquí me voy a sentar toda la vida hasta que me haga viejito. Bueno, un día cambia de lugar. No te va a pasar nada. Un día, en lugar de comer grasoso y lleno de grasa y muy suculentamente rico, excelentemente delicioso por la grasa, un día come verduras y cambia tu esquema, cambia tus paradigmas, cambia tus tradiciones. Un día come sin refresco. No, pastor, eso sí es sacrilegio. No, un día hazlo. Un día no tomes café. Pastor, pero no puedo estar sin café. Un día hazlo y no tomes café. Un día, en lugar de enojarte con tu esposo o con tu esposa, sé feliz. Ámalo, ámala. Perdona. Un día, en lugar de llegar tarde al trabajo, llega temprano. Rompe con tus costumbres. Cambia tus costumbres. Nos amoldamos y nos ajustamos a lo que nos parece cómodo. Tenemos que cambiar la manera de ver las cosas y de acostumbrarnos a ellas. Rompe tus rutinas. Si un día o todos los días te la pasas viendo televisión, un día no prendas la televisión. Si todos los días te levantas tarde, un día levántate temprano. Si todos los días te duermes tarde, un día duérmete temprano. Rompe los esquemas, cambia tus costumbres. Mire, Nicodemo llega de noche porque si lo hacía de día, iba a ser juzgado por los demás de la sociedad de los fariseos y de la gente importante de Israel. Así es que él va de noche y me llama la atención lo que le dice Nicodemo a Jesús. Le dice, en el versículo 2, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué no le dice sé que has venido de Dios? Dice sabemos. ¿Cuántos más sabían que Jesús venía de parte de Dios? ¿Por qué lo mandaron a él por delante? ¿Por qué todos los demás fariseos o aquellos que formaban parte del grupo cercano de Nicodemo no fueron con Jesús y mandaron a Nicodemo? Y Nicodemo le dice, sabemos que vienes de parte de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las haría o nadie podría hacerlas si Dios no está con él. Tienen una forma de concebir lo espiritual, tienen una forma de concebir las cosas espirituales que se conducen de esa manera. Y entonces Jesús le respondió que era necesario nacer de nuevo. El otro se sorprende y dice, ¿cómo? ¿Nacer de nuevo cómo? Precisamente cambiar nuestra manera de hacer las cosas, las tradiciones, es entender que Dios tiene muchas formas de hacer las cosas y que quizás lo que está sucediendo ahora tengo que cambiarlo, no porque sea necesario cambiarlo. Dicen los estadounidenses, hay una frase en Estados Unidos que se usa mucho, que dice, si está bien no necesita cambiarse. O sea, si ya está funcionando, ¿para qué lo cambias? Si ya está dando para adelante, ¿para qué lo cambias? Ese es precisamente un conformismo. No necesariamente porque está funcionando significa que no lo tengas que cambiar. Entiendo, o sea, no quiero decirte que cambies todo, pero porque hay quienes se lo toman muy literal y empiezan a cambiar el orden de los muebles, empiezan a limpiar la casa, empiezan a cambiar de horario, cambian de trabajo, unos cambian de marido y dicen, ya, el pastor dijo que cambiáramos. No, 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 tranquilos, tranquilos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que romper con esa cotidianidad en la que caemos, que nos hace ser, que nos acostumbra. No te quejes si un día no hay agua en tu casa. No te quejes si tienes que lavar. Deja de quejarte. Cambia eso. Cambia lo que se ha vuelto una costumbre, que sabes que está mal, pero que lo sigues haciendo. Eso es lo que tienes que cambiar. Y por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Las cosas que son de la carne, que nacen de la carne, siguen siendo de la carne. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo para que las cosas cambien en tu vida. Tienes que hacer las cosas diferentes. El apóstol Pablo habla de esa transformación en nuestras vidas. Nosotros no podemos cambiar las cosas si seguimos pensando de la misma manera. Ya lo decía Albert Einstein, se los he dicho muchas veces. Albert Einstein decía, que le preguntan, oiga, señor Einstein, dicen que usted está loco. Y Einstein responde diciendo una de sus frases más conocidas, dice, loco es aquel que hace las mismas cosas siempre y espera resultados diferentes. Si tú quieres un resultado diferente, es que pastor, ya fui a conseguir trabajo y no lo consigo, hazlo diferente. A lo mejor
en esta temporada o en este momento no tengas que ir a buscar un trabajo, a lo mejor tengas que generar tú algún producto y venderlo, a lo mejor estás yendo a los mismos lugares de siempre y tengas que aventurarte o atreverte a ir a buscar trabajo en otro lado, pero es que no me lo van a dar. Atrévete, busca la oportunidad que Dios te está abriendo. A lo mejor, pastor, es que no me curo ya este tratamiento, este otro tratamiento. Ahora a lo mejor tengas que confiar en Dios y no buscar un médico. Ahora, en lugar de correr con el médico primero, corre primero con Dios y ponte en las manos del Señor y busca a Dios. A lo mejor te deprime el clima, la temporada, el momento que estás viviendo, la fecha por la que estás pasando te deprime porque dices, es que en este momento yo recuerdo y empiezas a recordar. En lugar de entristecerte, sal, celebra, disfruta, viaja, haz algo que sea diferente, aprovecha y disfruta a tus hijos, toma tiempo con ellos, juega con ellos. No le digas a tus hijos, no, estoy ocupado, no te puedo atender. Cambia eso. A lo mejor tengas que dejar de hacer lo que estás haciendo para dedicarle tiempo a tus hijos y que tus hijos empiecen a escucharte, a poner atención a tus palabras y dedicarle más tiempo a ellos, a una conversación, una salida a tomar un café si ya son grandes. Es decir, creer que hacer las cosas de la misma manera nos da seguridad no es necesariamente seguridad. Lo que va a producir es comodidad. La comodidad no es lo mismo que la seguridad. Estar cómodo no es lo mismo que estar seguro. Entonces, esa comodidad es la que nos hace creer que lo estamos haciendo bien, que estamos seguros, que estamos a salvo. Y cuando se nos cae nuestro castillo de naipes, porque eso es un castillo de naipes, es un castillo de cartas, de tarjetas. Entonces, cuando se cae eso, decimos, pero ¿por qué, Dios mío, si lo veníamos haciendo tan bien? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que no era seguridad, era comodidad. No queríamos cambiar nuestros esquemas, no queríamos cambiar lo que hacemos por costumbre, no queríamos cambiar nuestras rutinas, nuestras conversaciones, no queríamos salir de esas pequeñas costumbres y tradiciones que tenemos tan arraigadas que no rompen nuestra manera de pensar. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y el otro se sorprende. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? No concibe cómo necesita nacer de nuevo. Y Jesús le explica, no te confundas, Nicodemo. No te confundas con las cosas que tienes que hacer. Esto no se trata de volver al vientre de tu madre, se trata de nacer espiritualmente. Y creo que cuando nosotros hacemos las cosas de manera distinta, cambiamos las cosas. Un día, si estás tenso, aburrido, cansado, levántate, ponte a tejer. Si te gusta tejer, ponte a cocinar algo nuevo, un postre, algo que tú digas, tengo que descubrir algo para lo que soy bueno. Una vez una persona me decía, es que yo no soy buena para las manualidades. Le digo, no es que no seas buena para las manualidades, es que no has encontrado qué manualidad es la que te gusta o cuál se te facilita. Prueba, prueba un oficio, prueba una actividad, toma un curso. Hay tantos cursos en internet, en YouTube. Aprende a hacer algo distinto, aprende a aprovechar, a reciclar cosas, no sé, algo que te saque de la costumbre, de la cotidianidad, de la rutina, para poder romper los moldes en tu cabeza y puedas abrir tu panorama y tu manera de concebir las cosas para que aprendas cosas nuevas y eh, em, cosas que Dios te quiere poner, cosas que Dios te quiere enseñar, cosas que Dios quiere hablar a tu vida. Cuando yo les digo en la iglesia, hermanos, Dios me habló, habrá quienes piensen, uy, el pastor ya está oyendo voces, ya se volvió loco. ¿Cómo que Dios le habló? Y no creen que Dios nos pueda hablar, porque no creen en sus paradigmas o en sus maneras de pensar, no creen que Dios hable. Y no necesariamente porque oyes voces, no, Dios te puede hablar de muchas formas. En fin, tenemos que romper esos esquemas cambiando nuestras rutinas, cambiando nuestras tradiciones, cambiando nuestras costumbres. Muchas personas no se acercan a Dios porque no quieren romper con sus tradiciones. Es que esta es la religión que me dejó mi mamá, esta es la religión que me enseñó mis abuelos, esta es la religión que vengo practicando desde que me acuerdo. Y por eso rechazan a Dios y por eso rechazan el cristianismo, porque creen que su esquema, su manera de concebir las cosas es la única forma. Alguien me puede decir, y bueno, lo mismo aplica para los cristianos. La diferencia es que nosotros sí nos renovamos.
tenemos que renovarnos y tenemos que dejar nuestras tradiciones a un lado. Nuestras costumbres no es nuestro sustento ni hacen fuerte nuestra relación con Dios. Lo que hace fuerte nuestra relación con Dios es Jesucristo, no nuestras tradiciones. Oramos de la misma manera. Un día ora distinto. Un día dile al Señor, Señor, hoy solamente voy a confiar en ti. Cierra tus ojos y levanta tus manos ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, cuando te vayas a dormir. Dile, Señor, hoy o mañana que te levantes, dile, hoy solo voy a confiar en ti. No te voy a pedir nada. No te voy a pedir nada porque sé que tú tienes lo mejor para mí el día de hoy. Y ya, ¡pum!, se acabó. Y al final del día, haz un recuento. Haz un recuento de cuántas veces Dios te bendijo, de cómo Dios te abrió las puertas, cómo Dios trajo una respuesta a tu petición, cómo se te dieron mejores oportunidades, cómo Dios te sanó. A lo mejor no pasó nada de eso, pero Dios habló a tu corazón y te dijo, te amo, hijo, te amo, hija. Y eso despertará tu espíritu a seguir creyendo y a seguir confiando. Cambia tu rutina, cambia tus costumbres, rompe tus esquemas. Me encanta que Jesús ora por una persona ciega y contra todo pronóstico, contra toda tradición y contra toda costumbre, agarra lodo de la tierra, le escupe a la tierra, ahí en sus manos, escupe, hace su masa de lodo y se le embarra al ciego en los ojos. La gente se queda, ¿qué? Y luego le dice, ve y enjuágate en el estanque. Jesús hacía cosas diferentes. Nosotros nos acostumbramos y queremos la repetición, como si eso nos diera seguridad. Otra vez, insisto, no te da seguridad, te da comodidad. Y la comodidad es una enemiga de la fe. Una de tantas enemigas que tiene la fe. Ok, segunda cosa que tienes que hacer. Que tu vocabulario o que tu discurso, que la manera en cómo tú hablas, no se quede solamente en palabras. Que se vuelva una experiencia humana. Que se vuelva algo que puedas experimentar. Es decir, que no solamente diga las cosas por decirlas. No digas Dios me ama sin haber experimentado eso. O sea, no solamente digas Dios me ama, experimente el amor de Dios. Reconoce los detalles de lo que Dios hace por ti. Dios me sana, y no porque repitas el discurso Dios me sana, 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 Dios, no, eso no hace que Dios te sane. La fe, la confianza en el Señor es lo que produce el milagro. Así es que tus palabras no sean solamente un discurso, no solamente sean palabras que suenan o que retumban o que resuenan nada más, sino que las cosas que crees en tu corazón y que hablan con tu boca se vuelvan una experiencia humana, es decir, lo puedas palpar, sea real. Cuando nosotros hablamos de prosperidad en la iglesia es porque lo estamos viendo, porque es palpable para nosotros. Cuando hablamos de sanidad, cuando oramos por los enfermos, es porque es palpable para nosotros, porque lo hemos vivido en carne propia, porque hacemos de esa experiencia humana un milagro de Dios y decimos, esto es Dios obrando en nuestras vidas. Cuando vemos una respuesta, cuando voy en camino manejando y veo un accidente y digo, Dios bendito, gracias porque tú me has librado de cualquier accidente. Bendice a esas personas que se accidentaron, que nadie pierda la vida. Sálvalos, Señor, que te conozcan. Haz de tu vida, que tus palabras se vuelvan una experiencia para ti, donde tú hagas presente con todo lo que te acontece y lo que estás verbalizando, tus ideas que verbalizas, tus pensamientos que los vuelves palabras, tus sentimientos que los vuelves palabras, hazlos parte de tu experiencia humana. No, a veces no decimos las cosas porque no queremos que sea real. Nos callamos algo porque no, es que si lo digo, ¿qué tal que si se vuelve real? Vive sin miedo a tus palabras. Evita las palabras ociosas, evita las palabras maliciosas, evita las palabras que promueven o producen pecado en tu vida. Por supuesto que tienes que evitar esas palabras, pero tus palabras tienen que ser parte de tu cotidianidad, parte de lo que vives todos los días, parte de lo que haces. Mire, te leo Evangelio de Juan, ahí estamos todavía con Nicodemo y Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 12. Y mientras saludo, por aquí está Irma Astudillo, Maris Aguilar, está Karina, está Adriana, está Berito Huerta, y por ahí no veo quién más está, solamente me aparecieron aquí 5, pero hay más conectados. Bueno, quien nos está viendo, les mando un fuerte abrazo. Si de repente pasa que como ya no están interactivos con el celular, de repente a mí me los quita de la pantalla, pero
sé que están escuchando, pero Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ah, bien, seguimos. Estoy en Juan, capítulo 3. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 12. Esta es la segunda cosa que tienes que hacer. La primera es cambiar las tradiciones. Sal de la rutina, sal de la comodidad, que la comodidad no se vuelva parte de tu vida. Dos, que tu discurso, que tus palabras se vuelvan una experiencia humana. Es decir, vive tu vida, vive cada día. Recuerda lo que te acontece, establece, si puedes llevar una agenda. A mí me regalaron esta agenda y aquí voy anotando lo que va aconteciendo por día. A veces las cosas que me pasan en el día las anoto. Hay días que no anoto nada, o sea, no es que todos los días tengo que anotar, pero hay cosas que no quiero que se me olviden. Y las palabras, digo, esto que me sucedió, esta experiencia, este pensamiento, esta reflexión, quiero que sea parte de mi vida. O esto que me sucedió, no quiero que vuelva a suceder. Y lo escribo y digo, Señor, esto pásalo de largo, que no vuelva a suceder en mi vida, que tenga una mejor decisión. ¿Ok? Vuelvo a Juan capítulo 3, versículo 7 al 12. Dice la palabra del Señor. No te maravilles de que te dije, os es necesario de hacer de nuevo. O sea, cualquier cosa podemos decir, pero dice, no te maravilles de eso. El viento, dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo hacerlo esto real en mi vida? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire, una de las cosas que tenemos problemas es que ponemos en duda la palabra de Dios. Conozco a muchos cristianos que no creen lo que dice la Biblia. Conozco a muchos cristianos que dicen, ¿será? ¿O por qué Dios es malo? ¿O por qué la Biblia se contradice? La Biblia no se contradice. No le creas a esas personas que ni han leído la Biblia y que dicen, es que la Biblia se contradice. ¿Por qué dice esto y por qué dice? A ver. Necesitamos primero tener la certeza que la palabra de Dios no es contradictoria, no se contradice entre sí, que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y sirve para edificar, para redarguir, para instruir en justicia. No es un libro lleno de cuentos, es un libro lleno de verdades que pueden transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que ser para ti el alimento, el sustento, la verdad que te sostiene. Aun cuando tú dices, es que no lo entiendo, no importa que no lo entiendas, eso no la convierte en mentira. No importa que no sepas todo lo que dice la Biblia, eso no lo convierte en mentira. Y aun cuando te dicen, es que la Biblia se contradice y te enseñan un pasaje y te dicen otro, ¿ya ves cómo se contradice? Y no lo puedas contradecir y no lo puedas debatir, eso no significa que la Biblia sea mentira. A lo mejor no tenemos el conocimiento, la experiencia, la sabiduría para poder entrar a un debate de alguien que tiene mucha experiencia para refutar la Biblia y yo no tengo ni la menor idea de cómo defender mi postura cristiana. Eso no significa que la Biblia se vuelva mentira, porque yo no tengo la capacidad de defender mi fe o tener una postura clara e inteligente y sabia acerca de lo que dice la palabra de Dios. Eso no significa que la Biblia se volvió mentira. O por causa de que me derrotaron en un debate, la Biblia es una mentira. No, hermano, no. La propia experiencia, el conocimiento que se va dando te ayuda a aprender. Perder un debate no te hace mal cristiano o no te hace, no dejas de ser hijo de Dios porque perdiste un debate acerca de la palabra del Señor. No, de ninguna manera. Puede desafiarte a aprender más acerca de la Biblia para poder tener un debate mejor si te vas a dedicar a los debates. Pero lo que no debe de cambiar en tu corazón es creer que la palabra de Dios es verdad, que no se contradice, que no es un cuento de hadas, que no es un cuento para niños, o que no es un cuento para personas de capacidad intelectual baja para ser engañados y temerle a Dios. No, hermano, el libro de la palabra de Dios o la Biblia es un libro que tiene la revelación de quién es Dios y que nos muestra el conocimiento que necesitamos para tener una vida mejor. Así es que necesitamos aprender, necesitamos leer la Biblia, conocerla y estudiarla. Ok,
Pastor, yo no tengo las herramientas, no tengo diccionarios bíblicos, no tengo concordancias bíblicas, no tengo maestros de la Biblia. Bueno, escucha a tu pastor. Escucha a tu pastor, que tu pastor te enseña y te habla de la palabra. Asegúrate que lo que te está enseñando está en la Biblia para que no te vaya a enseñar cosas raras y termines creyendo cosas raras. Pero escucha a tu pastor. Escucha lo que tu pastor tiene que decirte. Insisto, que sea en base a la palabra de Dios. Y entonces, lo que le dice Jesús a Nicodemo, le dice, de cierto, te digo, que lo que sabemos, hablamos. Entonces tienes que saber que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ya después aprenderás que son 66 libros, que hay en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que quiénes fueron los escritores de cada libro, que en qué época se escribieron, para qué se escribieron, cuál es el propósito. Ya un poco de exegesis, un poco de hermenéutica, un poco de apologética, un poco de, en fin, de estudios escriturales, lo puedes ir aprendiendo más tarde. Pero lo que tienes que saber es fundamental, es la palabra de Dios y Dios no miente. Entonces, si tú sabes eso, entonces tú hablas eso. Tú hablas lo que crees, tú hablas lo que sabes. Muchos cristianos tienen miedo de hablar la palabra, testificar a la palabra, porque no saben lo que dice la palabra. Muchos cristianos tienen miedo a orar, a hacer una oración delante de Dios, porque no saben si la están haciendo correctamente o no. ¿Y qué tal que si me equivoco, pastor? ¿Y qué tal que si digo verde en lugar de rojo? ¿Y qué tal que si digo alto en lugar de bajo? ¿Y qué tal que si me va mal, pastor, porque hice una mala oración? ¡Ey, tranquilo! Tienes que saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que ninguno sabe orar, dice el Espíritu Santo, ninguno sabe orar. Todos pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, para nuestra conveniencia. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos ayuda e intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Entonces, el hecho de que yo no sepa orar no va a impedir que yo ore. No va a impedir que yo pida, no va a impedir que ore por un enfermo, que ore por mis hijos que se enferman, o que ore por mis necesidades financieras, o que tengo un problema, o mi hijo tiene un problema y de repente me angustio y digo, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué problema tan grande? Orar. Orar es la respuesta. Lo que sabemos, hablamos. Y luego dice Jesús a Nicodemo, y lo que hemos visto, testificamos. Hermanos, que tus palabras, que tu discurso se vuelva una experiencia personal, se vuelva un testimonio, puedas testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Un joven hace muchos años me decía, pastor, es que usted tuvo una experiencia con Dios extraordinaria. Dios lo sacó de las drogas, Dios le sacó de la calle, Dios le sacó de la prostitución, Dios lo sacó de un montón de cosas, Dios le sacó de una vida terrible y ahora es un hombre maravilloso. Y yo no. Dice, yo soy cristiano de nacimiento. Bueno, mis papás me enseñaron a la iglesia a ir desde pequeñito. He sido cristiano toda mi vida. No he probado ni el alcohol, ni el tabaco, ni las drogas. No he robado nada. Bueno, sí he mentido, he hecho cosas así pequeñitas, pero son pecados pequeñitos. ¿Cómo puedo testificar de que mi vida ha sido transformada por Dios? Creemos que entre más pecado, más transformación. No, la transformación sucede por la disposición del corazón para ser transformado. No tuviste que ser un villano para ser alguien heroico. No tuviste que ser alguien destructivo para volverte en un edificador. Tienes que ser la persona que Dios dice que eres y dar testimonio de lo que crees, de lo que Dios ha hecho. Edificar la vida de otros a través del ejemplo, del testimonio de lo que Dios habla en tu vida. Así es que tus palabras se vuelvan una experiencia real, que tus pensamientos, lo que sabes, se vuelva algo que hablas y lo que hablas se vuelva una experiencia real. Que no hablemos solamente por hablar. Si tú crees que Dios sana a los enfermos, ora por los enfermos. Si tú crees que Dios te puede prosperar, empieza a orar por tu prosperidad. Si crees que Dios puede restaurar tu matrimonio, empieza a orar por la restauración de tu matrimonio, por la bendición de tus hijos, por la restauración del matrimonio de tus padres, por que haya un lugar donde puedas vivir tranquilamente, que tengas el trabajo que te va a dar el tiempo suficiente y el salario suficiente para atender a tu familia y cubrir sus necesidades. Hermano, hermana, empieza a vivir la vida cristiana. Que no solamente sea un discurso bonito que oís los domingos o los martes o el día que escuches a tu pastor y dices, ay, qué bonito mensaje, ay, qué bonito, pero nunca lo vives, ¿no? Que se convierta una realidad en tu vida, que se vuelva real
en tu vida y que puedas tener una vida de experiencia en lo sobrenatural, en lo espiritual, que bendiga abundantemente y generosamente tu vida. Y por último, tercero, dije que 3 cosas que tenemos que hacer para renovarnos, amén, y experimentar esa transformación de la que habla Pablo. Tercero, seguimos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, pero ahora vamos a leer los siguientes versículos. Pero, ¿qué es la tercera cosa que tenemos que hacer? Que el conocimiento que recibes de cabeza a cabeza, lo que te explica tu pastor, lo que aprendes con la vida, lo que otros te aconsejan, se vuelva un desafío. Hazlo un desafío para que se convierta una experiencia real en tu corazón. ¿Ok? Antes son tus palabras, ahora es el conocimiento. O sea, tú sabes que Dios sana, hazlo una realidad. Que se vuelva algo que quede grabado en tu corazón, que testifique en tu corazón. Que siempre que te sientas agüitado, desvalido, que desmotivado, deprimido, cansado, afanado, recuerdes esas palabras, esa experiencia, ese acontecimiento, esa enseñanza que recibiste de tu pastor, que recuerdes y digas, sí, eso, yo recuerdo cómo Dios me sacó de mis problemas, de mis necesidades, de mis dificultades. Yo recuerdo que Dios ha hecho algo en mi vida. Yo recuerdo y lo tengo bien presente en mi vida que Dios no me ha dejado, que Dios no se ha olvidado de mí. Ok, dice Juan, capítulo 3, versículo 13 al 16. Perdón, se movió aquí ya. Dice del 13 al 16. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús recuerda algo que aconteció en el pasado. Cuando las serpientes mordían al pueblo y el pueblo estaba muriendo por las mordeduras de serpiente, Dios le dice a Moisés va con Dios y le dice, Señor, se nos está muriendo la gente. Nos vamos a quedar sin pueblo. Haz algo, extermina esas serpientes. Y el Señor le dijo, no, no vas a exterminar las serpientes, no voy a exterminar las serpientes. Lo que vas a hacer es tomar una serpiente de bronce y la vas a enredar en un palo y la vas a levantar. Y cuando lo levantes, la gente eh, que necesita ser sanada, solamente volteará y mirará a la serpiente que está enredada en el palo y será sanada. Nosotros oramos y le decimos al Señor, desaparece las serpientes, que ya no me sigan mordiendo. El Señor dice, no, mira a Jesús. Vas a seguir teniendo aflicción. Jesús lo dijo en sus palabras, dice, este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, confíen, mírenme a mí, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pongan sus ojos en Jesús y confíen. Jesús dice, yo ya vencí al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo ya vencí al mundo. Hermano, tienes que arraigar las promesas de Dios en tu corazón. Que el conocimiento que te da la vida, que las propias experiencias que te da la vida, que el consejo que te dan tus pastores, que las prédicas que escuchas en la congregación se vuelvan promesas que se arraigan en tu corazón y que tú dices, esto es lo que me sostiene, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. El mundo dice que me voy a morir por la picadura de serpiente, pero Dios dice que si miro a Jesús, no me voy a morir por esa picadura de serpiente. El mundo dice que me va a ir mal porque no tengo estudios, porque no me preparé, porque no estoy listo, porque la crisis mundial, porque la guerra en Ucrania, porque el bicho que está contaminando al mundo. El mundo dice eso, pero Dios dice que soy su hijo, que soy bendecido, que soy más que vencedor, que nada me faltará, que Dios me prosperará y me bendecirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús para cubrir todas mis necesidades, que ya he sido perdonado de mis pecados, que vivo por gracia en el Señor, que mi vida está sostenida por la fe, que ando por medio de la fe y no por lo que ven mis ojos. En fin, toma las promesas de Dios y hazlas parte de tu corazón. No dejes que la dureza del corazón impida que la palabra de Dios penetre en tu vida. Créele a Dios, acepta sus promesas. El mundo puede decir mil cosas.
tu vida, tu propia experiencia, tus propios paradigmas te pueden decir, no, no va a pasar. El pastor dijo que iba a pasar, pero no va a pasar. Tu vida va a seguir siendo igual. No, acepta las promesas de Dios en tu corazón y créelas. Y di, sí, Señor, yo creo en tu palabra, creo en tus promesas. Y cuando ponemos alabanzas cuando te sientas mal, pon una alabanza que te anime a recordar las promesas de Dios, a creer lo que Dios ha dicho. Lee el libro de los Salmos cuando te sientas desesperado, desesperado. Decir, es que ya no sé qué hacer, pastor, estoy desesperado, no encuentro la salida. Lee la palabra de Dios, ora a Dios, confía en Dios, pon a los pies de Dios tu necesidad. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo pongo mis peticiones a los pies de Dios? Así, hablando, diciendo, Señor, aquí están mis necesidades. Las pongo a tus pies, ahí las voy a dejar. Yo ya no las voy a retomar, ahí las voy a dejar. Voy a confiar en ti, voy a esperar a que algo pase. Me vas a abrir la puerta, voy a encontrar el lugar, voy a conocer a la persona indicada, voy a saber en dónde estar, voy a saber qué respuesta darle a mis hijos en medio de la necesidad, voy a encontrar la solución a mis problemas. Hermano, eso es confiar en Dios. Y confiamos en Dios porque esperamos que Dios haga algo por nosotros. Queremos que Dios haga algo por nosotros. Suplicamos a Dios que haga por nosotros. Pero, pero en el momento de aferrarnos a Él, soltamos sus promesas. Porque el compadre me dijo que no, que Dios no va a hacer nada por mí, pero que el médico quizás pueda hacer algo por mí. Que la medicina, tómate esta medicina, esto va a hacer algo por ti. Dios no puede hacer nada, dicen. Pero hermano, ese es ahí donde nuestra manera de pensar cambia y nuestra prioridad y nuestra confianza y nuestra certeza está en Dios, en sus promesas, en lo que ya hizo antes por mí y Él lo volverá a hacer. Me encanta cuando Jesús le dice al Padre, Padre, ya te has glorificado antes, pero vuélvete a glorificar otra vez, para que ellos sepan. Hermano, dile a Dios, ya me ayudaste una vez antes, ya me respondiste a una oración antes. Ya me sacaste del hoyo antes. Ya me quitaste la depresión antes. Ya me quitaste la tristeza antes. Señor, vuélvelo a hacer. Necesito tu ayuda. Necesito tu respuesta. Necesito tu favor y tu misericordia. Vuélvelo a hacer. Y estoy seguro que el Señor lo hará. Confío con todo mi corazón que Él lo hará. Rompamos los paradigmas, quitemos de nuestras cabezas esos moldes viejos que nos impiden creer, que nos roban la oportunidad de ver un milagro en nuestras vidas. Quitemos esos moldes viejos que nos siguen haciendo actuar de la misma manera que lo hemos hecho siempre y que siempre nos traen los mismos problemas. Dejemos de ser torpes y esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No, hagamos cosas diferentes. Pensemos de manera distinta. Ocupa tu tiempo de manera diferente. Haz algo que bendiga tu vida. Pon tus manos a trabajar. Pon tus manos en acción. Pon tu mente a crear para que Dios te tome tu vida y diga, ok, mijo, la experiencia de nacer de nuevo no solamente es un discurso, lo estás viviendo. Y tú puedes comprobar mi buena voluntad, que es perfecta y es agradable para ti. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí. Yo me pico y me podría seguir y seguir y seguir y seguir hablando. Pero vamos a terminar aquí. Agradezco su compañía, la pastora Ceci. Gracias por estar aquí. A Maris Aguilar, Vero Huerta, Adriana, Karina, por ahí estaba Julio, Ángeles Carvajal, por ahí quien más vi, a mi cuñado Juan. Dios te bendiga, al pastor Saúl Lemus, a no sé quién más andaba por ahí que ya no vi, pero agradezco a toda su compañía. Gracias por estar en este momento en esta transmisión. Por ahí apareció Fabi, por ahí estuvo. Gracias a todos los que nos dejaron su like. Déjenles, voy leyendo aquí para que sepan. Amén, dice la pastora Ceci. Amén, Dios es verdadero, podemos confiar en Él. Amén. Cuando dudas de si Dios es real es porque te estás amoldando este mundo. Rompe ese esquema y dile, Dios, tú eres más real que nunca en mi vida. Y aunque no te siento, y aunque no tiemblo, y aunque no me dé el telele, sé que estás porque tú prometiste que así sería. Amén. Adriana nos deja su like. Maris Aguilar dice bendiciones. La hermana Olga, ya nos leímos su saludo. El pastor Saulemos. Bueno, déjenme leer por aquí quienes estuvieron por aquí. Irma Estudillo, Ramsés Cano, Sandra Galicia,
Gracias a ellos tres. Dios les bendiga. Maris Aguilar. Gracias, Maris. Vero Huerta, un abrazo. Verito, Dios te bendiga. Ian Alfonso, gracias a la familia, ahí a Bendaño Pérez, gracias a todos ellos. César López Morales, Flor de María Mesa Páez, gracias. Algunos estuvieron al principio y yo entiendo que como terminamos tarde, algunos tienen que ir a descansar y entendemos eso, pero esperamos que terminen de ver el video después, después se tomen el tiempo para terminar para escuchar en qué termina esto, perdón, y sea de bendición a sus vidas. También José Luis Pozos, Dios te bendiga. José Luis, un abrazo a la familia. Adriana Jiménez, Claudia Barragán, Pablo Campana. Pablo, un abrazo fuerte. Dios te bendiga a toda la iglesia allá en Milicia de Jehová. Gracias, Pablo. Dale un saludo a todos, a tu familia también. Edna Román, un abrazo. Edna, Dios te bendiga. Charlie, mi querido hermano Charlie Dueñas, Dios te bendiga. Víctor Manuel Padilla, primo, Dios te bendiga. Jonathan García, Dios te bendiga también, Jonathan. Manuel RB, se me olvidó quién es Manuel RB, pero Dios te bendiga, Manuel. José Chema Vargas, hasta José Chema está en Venezuela o Puerto Rico. Perdóneme, hermano José Chema, se me olvidó si está en Venezuela o está en Puerto Rico. Ay, perdóneme, lo investigaré y le mandaré un saludo. Pero sí, ya conozco al hermano Chema. Arturo González, Dios le bendiga. A la pastora Ceci, a Laura Coto, que está en Estados Unidos. Cortés, Laura, Dios te bendiga. Karina Velasco, Karina, Dios te bendiga también. Rodolfo Hernández ya anda por ahí, también Dios te bendiga. Susi, Dios te bendiga, Susi. A la hermana Ángeles, Dios le bendice. Gracias también a todos. Por ahí recibí un nuevo like que no me actualiza aquí. Perdón también. Disculpen, de repente esta compu se queda un poquito pasmada. Pero sí, ya me llegaron dos likes más de alguien a quien no saludé y que no había mencionado. Que espero me aparezca por aquí. Pero bueno, la hermana Celsa, hermana, Dios le bendiga, hermana Celsa, qué gusto que ande por aquí. Le mando un fuerte abrazo a usted y a toda la familia. Dios les bendiga mucho. Gracias a quienes nos ven posteriormente, que se conectan después de la transmisión, porque están en el trabajo o no alcanzan a llegar a la transmisión que tenemos los martes. A todos ustedes, de verdad, gracias por hacer posible que este mensaje llegue a más gente. Cuando usted deja un like, cuando deja un comentario, cuando comparte el video, rompemos los algoritmos de Facebook y nos permite llegar a más gente. Y de verdad, yo estoy muy agradecido porque hoy nos sorprende la cantidad de gente que llegamos. Hoy Dios habló a mi corazón a través de un pastor que me hizo pensar que lo que estamos haciendo, a través de lo que él testificaba, me hizo pensar que lo que estamos haciendo no es en vano. Así es que seguiremos contribuyendo con nuestro granito de arena en tu vida, esperando que Dios bendiga tu vida y que puedas ser verdaderamente bendecido y transformado por el poder de Dios y que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu vida. Gracias, Susi. Gracias, leo tu mensaje. Dice Susi, Dios le bendiga, pastor. Gracias, dice la pastora Ceci. Bendiciones. Dios te bendiga también, pastor Axa. Gracias, pastora Ceci. Vero nos dice amén. Gracias a todos, de verdad. Yo leo sus mensajes posteriormente y si es necesario dejarles algún comentario, por ahí lo haré. Si tienen alguna pregunta, alguna petición, por favor, déjenlo ahí. Nosotros lo estaremos leyendo. Nos llevamos sus peticiones para las oraciones, para el grupo de oración. Tenemos reunión a través de Zoom los viernes para todas las personas las mujeres principalmente que se quieran conectar con la pastora el día viernes. Si tú quieres conectarte con mi esposa, la pastora Ceci, el viernes a las 7 de la noche en una reunión que ella tiene de oración y de enseñanza, todos los viernes a las 7 de la noche, esa no la publicamos en Facebook, después subimos los videos, pero si tú te quieres conectar en vivo, son los viernes a las 7 de la noche a través de Zoom. Si tú quieres conectarte, manda un mensaje en privado para compartirnos tu número de celular y a través de WhatsApp te vamos a enviar la liga de Zoom para que te conectes a esta transmisión. Este viernes pasado
Fue mucha la respuesta. Gracias. Agradecemos a todas las que se conectan y a todos los que se conectan en la transmisión, en la reunión del viernes. Nos bendice mucho saber que están ahí. Este es más interactivo porque es a través de Zoom. Así es que si tú quieres participar de esa transmisión, envíanos en un mensaje privado tu número de WhatsApp. O si ya tengo yo tu número de WhatsApp y dices, yo ya tienes mi número, por favor, mándame un WhatsApp diciéndome, yo quiero estar en la reunión de Zoom del viernes con la pastora Ceci. La verdad es de mucha bendición. Y tenemos un testimonio que grabamos este domingo de nuestra hermana Cristi, que fue maravilloso escuchar cómo Dios obró milagrosamente de la enfermedad a la sanidad en poco tiempo. La verdad, Dios es fiel y estamos, como decía yo el domingo, estamos comiendo de la mesa de lo que Dios nos ha compartido. Así es que bienvenidos todos, gracias por estar esta noche, les amamos en Dios. Tenemos actividad en abril para los niños, vamos a tener una actividad en la iglesia en abril, el Día del Niño. Es un pequeño festivalito que vamos a hacer ahí para los pequeños en abril. En mayo tenemos una reunión para mujeres, esperamos que sea de mucha bendición, los estaremos anunciando. En junio tenemos reuniones para varones, en julio reunión de jóvenes, en junio va a estar el apóstol Oscar Venegas, papá, va a venir con nosotros en junio la reunión de varones y en julio tendremos reunión de jóvenes. Para noviembre, hasta noviembre, tendremos nuestro aniversario y en esta ocasión estará nuestro pastor, el profeta Oscar Venegas, estará con nosotros en noviembre. Son parte de las actividades que tenemos para este año. Reciban un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Les amamos mucho en el Señor. Déjenme hacer una oración para que esta obra de romper los paradigmas, Dios esté obrando en sus vidas. Amén. Perdón por extenderme. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la vida de aquellos que escuchen este video, que vean este video. Gracias por estar con nosotros, porque tu palabra nos edifica, nos bendice y nos ayuda a entender lo que esperas que pase en nuestras vidas. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que no nos dejes conformarnos a este mundo, que nos ayudes a romper los paradigmas que hay en nuestra mente y en nuestro entendimiento, que hacen que nos conformemos, que nos acomodemos a este mundo. Y que sean nuestras vidas, te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas. Te pedimos que este cambio en nuestra manera de ver las cosas, de entender las cosas y de vivir la vida de fe sea completamente transformada en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, a caminar por medio del Espíritu, a creerte a ti, a confiar en ti, a esperar en ti, a saber que eres real, que eres verdadero y que existes para bendecirnos y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra manera de hacer las cosas, que podamos hacerlas realidad en nosotros, no solamente vivir por lo que estamos acostumbrados a hacer en esta simulación de seguridad, pero lo único que hay es comodidad, para ser transformados y ser activos, ser proactivos, transformar las cosas cotidianamente, salir de la rutina. Ayúdanos, Señor, que no tengamos solamente un discurso bonito, sino que realmente vivamos lo que confesamos con nuestra boca se vuelva real en nuestras vidas. Y que el conocimiento no solamente sea conocimiento, sino que se vuelva un tesoro en nuestro corazón, que se vuelva carne, tus promesas, tu palabra, los testimonios, lo que tú has hecho, la gloria de tu nombre, exaltándose y glorificándose en este mundo, quede grabada en nuestro corazón para que podamos dar testimonio también nosotros de cómo tú has transformado nuestras vidas y la certeza en nuestro corazón de que tú obras a favor nuestro. Gracias, Dios, bendice nuestras vidas, renovamos nuestro entendimiento, nos transformamos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre, y todos los viejos paradigmas que impiden que vivamos una vida de fe, ahora en el nombre de Jesús son rotos, se derrumban, se caen en el nombre de Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, hermanas, un gusto poderles saludar. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Nos pasamos, ahora sí, de verdad nos pasamos de listos y nos extendimos por muchos minutos, pero les agradezco el tiempo que nos dedican a escuchar la palabra de Dios y a aprender a cambiar nuestras vidas. Yo bendigo sus vidas, pido a Dios que sean muy bendecidos,
que reciban de parte de Dios gracia, favor y misericordia, y espero verles aquí pronto. Por lo pronto, estaremos compartiendo los devocionales y las actividades que estamos haciendo las vamos a compartir aquí en Facebook para que estén al pendiente. También si quieres estar al pendiente de las notificaciones para recibirlas por WhatsApp o a través de Spotify, tenemos una cuenta ahí en Spotify donde tú puedes escuchar los devocionales y los estudios algunos de los estudios que hemos compartido en la iglesia. Así es que si quieres estar en contacto con nosotros, mándanos un mensaje para que las notificaciones te lleguen y estés ahí enterado de lo que estamos compartiendo. Un abrazo bien fuerte. Adriana nos dice, es una bendición, pastor, escuchar la palabra de vida. Gracias, Adriana, a ti, Alfonso, a Ian, a todos, a tus hijos, a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Dios por compartir esta palabra que nos edifica. Sean desafiados por el Espíritu Santo a ser mejores, a tener una vida de fe, a vivir para Dios. Les amamos en el Señor y nos vemos en la próxima reunión el domingo. El domingo tenemos Cena del Señor, no se la pierdan los que son de casa, vayan a la comunidad Manto Nuevo, ponte en contacto con nosotros si quieres formar parte de esta comunidad. Y como les digo últimamente, si en algo te edificó esta palabra, deja aquí en los comentarios, escribe abajo del video cómo te bendijo esta palabra, qué decisiones estás tomando respecto a lo que aprendiste hoy y cómo Dios está llevando tu vida a ser mejor cada día. Te amamos en el Señor, nos vemos, bendiciones, bye. Perdón, aquí Irma Castañeda. Hermana Irma estará leyendo sus mensajes. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Un abrazo a todos para ya no entretenerlos. Descansen. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Bye.